Hola, ¿qué tal amigos de Alfa Revista? Es una felicidad total para mí poder presentarles este primer capítulo de una serie de especiales dedicados a rendir homenaje a leyendas del deporte. Y qué mejor que iniciar este proyecto con una de las leyendas de uno de los deportes más populares de mi querida Colombia y una disciplina que llevo en el corazón, el fútbol de salón. El deporte de los barrios, de las familias, de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de colegio, de la universidad, en fin. Este es un tributo a todos los que crecimos con este deporte en las venas y a todos los genios que dedican su vida al microfútbol. Yo que engancha en la cancha, con que cancha categoría única y con sus tácticas tiene muchas túnicas. Música, reemplazos fusilan, aburridos quedarán. Los guerreros chocarán contra esta banda petera. Que pasa Ana, de nuestra Qatar, parados en la raya. Temor jamás sin pesar, tarde o temprano iba a pasar. Rival no hay consideración, ojo portero sin compasión. Con paramos duro los que somos. Todos quieren ganar, aquí nos paramos duro los que somos. En este capítulo rendimos homenaje a una de las leyendas de este deporte. Campeón del mundo en el 2011, campeón de los World Games en el 2013, una insignia del deporte bogotano, del deporte colombiano, por lo que representa como persona dentro y fuera de la cancha. Conocido cariñosamente en el mundo del microfútbol como Panadero, este es William Estupiñán. Panadero Estupiñán, bueno, es orgullo nacional. Para mí es una leyenda, es un espejo o modelo a seguir. Para el futsal es un ídolo. Una persona sencilla, muy agradable. He's an incredible guy. Inside and outside of the field, he's amazing. Great time playing with someone who's that's their life. Futsal is their life. Es un jugador insignia, de los más grandes que ha podido dar pues nuestra tierra, nuestra ciudad. Es el mejor pasador de balón que ha tenido la selección Colombia. Aparte que es un excelente jugador, yo diría que ha sido una persona muy sencilla y muy humilde. Es un ejemplo de vida, es un jugador disciplinado, un excelente amigo, excelente padre de familia. Un deportista que demuestra un gran talento dentro de la cancha y como persona es una persona de admirar. El fútbol de salón que nos ha mostrado William ha hecho un antes y un después de lo que ha sido toda la historia del fútbol de salón. Por eso es uno de los jugadores más respetados de este país y sin duda lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Es una persona referente, un deportista integral, un gran ser humano. Una gran persona, un gran jugador, un representante digno de Bogotá, de Colombia. Hablar de William Estupiñán es hablar de uno de los más grandes jugadores que ha dado esta tierra en el microfútbol. Como ser humano hay que decir que es una persona formidable. Si en Colombia se habla de microfútbol, hay que hablar de John Jaime Pinilla y de William Estupiñán, el Panadero. Son los grandes referentes de esta disciplina. Creo que es una de las más grandes figuras de este deporte. Es un ícono en Bogotá, en el país, y es muy reconocido a nivel mundial. Es una gran persona, es un excelente deportista. Pienso que en Colombia es uno de los más conocidos por su apodo Panadero, por su humildad, por su sencillez y por todos los valores que demuestra dentro de la cancha. Siempre ha sido un caballero. Es los mejores jugadores que ha tenido el microfútbol colombiano y un orgullo también haber jugado con él. Le aportó muchísimo a la selección Colombia, al microfútbol, para que eso creciera, porque eso se masificara. No, se lo dije a él ayer que era nuestra última como postura con la camisa de la selección Colombia. Le dije que él había dado tanto por este deporte como yo, como Celis, que éramos personas que de la nada habíamos salido con este deporte. Lo formamos, lo hicimos crecer como liga profesional. Hoy nos vamos juntos de la selección, pero un gran ser humano, un deportista excepcional. Panadero le vemos mucho. Yo me voy también diciendo que él es un gran amigo mío, una de las personas, como te digo, que creció conmigo en este deporte, que se va conmigo, que a la vez también es una satisfacción poderme ir con alguien que le dio tanto a este deporte y sobre todo un gran amigo y un ser humano. ¿Y qué mejor lugar para hablar con este campeón que su casa y las calles que lo vieron convertirse en leyenda en el barrio Miraflores de la localidad de Kennedy en Bogotá? Para venir a hablar con William nos trasladamos precisamente pues a su barrio. Acá está el lugar en donde creció, esta cancha en donde pues bueno, me imagino que fue donde comenzó a tener sus primeros toquecitos con el balón. ¿Qué tiene este lugar de especial para William? Este lugar de especial, todo.
Este lugar todo, ya que yo empecé jugando acá en esta cancha, esto era solo tierra. Y como se dice, la orilla de la cancha estaba marcada solo con los ladrillos. Ya después se dio la oportunidad de que lo pavimentaron, ya empezaron los torneos. Acá fue donde siempre he vivido, siempre he jugado y de pronto me di a conocer más. Desde luego, para cualquier deportista el rol y el apoyo de la familia en sus carreras siempre será indispensable, y William no es la excepción. A pesar de los altos y bajos, Panadero tiene muy claro cuál ha sido la motivación más grande en su vida. ¿Qué me inspira a practicar este deporte? Mi hijo, mi familia, que son las personas que siempre han estado ahí. Adriancho, como se dice, es el motor de mi vida, es el que me motiva a seguir practicando este deporte. Por él yo creo que estoy acá en ese momento, por mi familia, por mi esposa, por mis padres, que son siempre los que han estado ahí. ¿Cómo se llama tu papi? William Estupiñán. ¿Y cómo le dicen a tu papi? Panadero. ¿Por qué? Porque antes cuando nací era panadero. Cuando tú piensas en tu papi, ¿qué piensas? Que juega muy bien, que yo creo que algún día será famoso. Si quisieras decirle un mensaje muy lindo a tu papito, ¿qué le dirías? Pues ¿Qué le dirías? Que lo amo mucho y que meta muchos goles y que ganen todos los partidos para ganar la copa. Una vida entera dedicada a este deporte les deja a estos magos infinidad de historias por contar. Y William protagonizó en el 2004, en un torneo muy popular de la ciudad de Bogotá, algo que aún resulta casi imposible de creer. William es goleador a donde lo pongan. En el equipo que lo pongan es el goleador. Y yo me acuerdo que en uno de los primeros torneos City TV que hicieron, era un torneo en toda la ciudad con 500, 300 equipos. Y recuerdo que en un partido William se metió 32 goles en un partido. ¿Con eso bastó para ser el goleador del torneo? Ese partido quedamos 44-0. Yo convertí 32 goles, pero quedé goleador como con 45 goles. O sea, sí, ahí fue. Ya ahí quedó. 32 goles en un partido. Si hacemos como el cálculo, un partido dura 40 minutos. ¿Era como gol cada minuto? Más o menos como, póngale, cada 50 segundos, 40 segundos más o menos. Estamos con el Panadero. El Panadero, este hombre le hizo, ¿cuántos goles le hizo usted a los muchachos visionarios? 32. El Panadero. William Estupiñán. William, ¿cuántos años tiene usted? 24 años. Bueno, William, ¿usted alguna vez ha hecho tantos goles de un torneo? No, o sea, de pronto hemos hecho muchos goles, pero así esa cantidad no muy pocas veces. ¿Usted creyó que iba a quedar goleador en este torneo? No, hay muy buenos jugadores y todo el mundo viene a ganar de pronto ese trofeo de goleador y a obtener el título de campeón. Bueno, un saludo para la gente de Kennedy y la gente de su barrio. Sí, un saludo y que nos apoye. Muy bien, el Panadero, muchas gracias. Venga, ¿por qué le dicen Panadero? Mi familia tiene una panadería. Muy bien, pan caliente. Harto. ¿Le va a meter la cuñita o no? No. Dale, gracias, muchas gracias y esperamos que le vaya bien. ¿Qué decían los muchachos del otro equipo? No, nada, lo que pasa es que era como que un equipo cristiano, pero daban una que otra patada, como se dice. Hay mucha gente que siempre ha querido y más jugar, digamos, como se dice, contra nosotros, que ha sido la base de la selección, son jugadores insignia de este deporte, entonces yo creo que muchos equipos y jugadores son contentos jugando contra nosotros. De pronto ellos no les interesaba mucho ni el marcador ni esto, sino de pronto la felicidad de estar jugando este torneo y de estar jugando en contra de nosotros. Para los que hemos estado en el mundo del microfútbol, sabemos que para muchos de estos jugadores, como el caso de William, este deporte más que un hobby es su trabajo, es su profesión y es la forma en que se ganan la vida, ya que muchos equipos de barrio les pagan para que jueguen con ellos en torneos amateurs que se realizan en cada rincón de ciudades como Bogotá. Willy, ¿cuántos partidos se juega usted a la semana? Bueno, yo creo que ya ese tiempo no era como el de antes. El de antes, usted un fin de semana de viernes a domingo jugaba por lo menos unos
entre 15, 16, 20 partidos. Porque de todas formas era el trabajo de uno, ¿sí me entiende? Y ahorita el cuerpo de pronto no aguanta la misma cantidad. Lo voy a hacer hasta cuando las piernas me den o el cuerpo me aguante y ahí estaremos. 16 partidos en un fin de semana y el domingo en la noche, ¿cómo terminaba? Uy, no, era lo mismo, ya que le digo, el cuerpo ya no le daba, uno en el momento y él siendo el trabajo uno lo hacía. Ahorita en estos momentos pues uno va, comparte, de pronto hay veces que ya uno lo hace también como por estar con los amigos, con las personas que uno comenzó practicando este deporte y lo han tenido en cuenta por lo mismo, porque saben que uno es por fuera y de la cancha y dentro de la cancha es una persona, es persona como se dice. ¡Suba, suba! ¡Golazo, William! Mientras uno está en el torneo profesional, de pronto uno juega, como dice uno, que otro partido por fuera, ya que uno también tiene que cuidarse. Pero entre semana más que todo, póngale después de septiembre, yo creo que es cuando juega uno todos los días. Todos los días tiene usted que ir a jugar 1 o 2 partidos. Ya usted no tiene la oportunidad, digamos, que descansar mucho. De pronto no lo hace uno por jugar y por eso, porque también, a pesar de todo, es el trabajo de uno y uno también tiene muchas cosas, en el hogar, muchas cosas que subsanar, que responder de dinero, entonces por eso uno que lo hace diariamente, pero lo hace con felicidad. El jugador de fútbol de salón colombiano tiene un sello particular en su forma de juego por su habilidad, su talento y su gran riqueza técnica. Y es por esto que jugadores como John Pinilla, Alexander Hernández, Luis Armando Salcedo, Camilo Gómez, el mismo Panadero y muchos otros jugadores que iniciaron sus carreras en este deporte de barrio han tenido la oportunidad de jugar en importantes ligas profesionales de otros países como Italia, Brasil, Portugal, Rusia, Polonia, por mencionar tan solo algunas. Seguramente no mucha gente sabe que William también estuvo en Italia jugando, si no me equivoco en Brasil también. Sí, señor. Jugando y chévere si William nos comparte un poquito de esa experiencia de jugar en otros países, en culturas diferentes, diferente idioma. No, en Italia yo creo que se nos abrió las puertas a muchos. Fuimos como 10 jugadores de Colombia, fuimos digamos de a 2 en diferentes equipos. A uno le da muy difícil, yo creo que es lo del idioma, ya que de pronto en la forma de juego, pues si uno está allá es porque sabe que se puede acostumbrar a practicar, a jugar en conjunto con los equipos de allá. De pronto las formas de juego son muy distintas, pero uno se va acoplando. De pronto un poco la comida, ya que en ese tiempo de pronto no era uno mucho lo que supiera cocinar. Entonces yo estuve con Simón Bolívar, sí. En el mismo equipo estuvimos. Y llegamos a un club que nos abrió las puertas. Yo creo que fue difícil para mí porque yo apenas llegué a Italia, a mí se me perdió la maleta con mi equipaje, como se dice. Y ahí menos mal que en el club que llegamos fueron unos grandes dirigentes, me colaboraron mucho. Y bueno, la oportunidad se dio, de pronto el equipo que estuve no logramos clasificar. Volvimos aquí a Colombia, pero cuando quise volver no pude hacer los documentos, entonces no pude regresar a Italia. Y en Brasil tuvimos la oportunidad de jugar en un equipo que llamaba Marwin. Ahí era donde jugaba Falcao, el mejor jugador de fútbol sala. Allá sí fuimos con Camilo Gómez, pero los documentos como se dice, el transfer para quedarnos allá nunca llegaron. En ese tiempo jugamos con Santa Fe, no llegaban los documentos, entonces pues tuvimos que regresarnos. ¿Qué tal jugar con Falcao? No, eso es, digamos, cada liga son distintas, son diferentes, la forma de juego pero es un jugador que le abre los brazos a las personas que lleguen. De pronto muchas personas pensarán que es una persona, de pronto, como se dice, muy creída, muy eso, y no, él siempre nos trató bien allá, siempre estuvieron pendientes de nosotros. De pronto las gracias sí por esto, porque no fueron personas indiferentes con nosotros. Hace 10 años, muchos de los grandes jugadores de fútbol de salón de Colombia vieron uno de sus sueños hacerse realidad con la creación de la liga profesional. Con esto, el microfútbol dejó de ser solo un deporte de barrio y se le dio otro estatus en el país a esta disciplina.
que ahora le permite a miles de jugadores verla como una opción real de vida. Durante tantos años practicando esta disciplina que pues hace, si miramos 10 años atrás, no tenía un torneo profesional, que obviamente ha tenido cierta evolución porque es un deporte muy popular no solo acá en Bogotá, sino en otras ciudades. Vemos que los equipos se están formando, que hay mucho talento. ¿Cómo siente que ha progresado el deporte? ¿Qué le hace falta para que los deportistas pues estén bien? Este deporte ha sido, digamos, como se dice, así es el deporte del pueblo. Al comienzo hubo mucho apoyo, después ya de pronto, ahorita el apoyo ha sido muy corto, muy poco, digamos, de muchas entidades, pero los equipos se mantienen, a pesar de que haya un patrocinio o no haya un patrocinio, o no haya un premio. A pesar de todo, muchos clubes, muchos equipos de muchas ciudades y muchas ligas siguen con este deporte. Ya van 10 años con este torneo profesional. Yo creo que por eso muchos jugadores nos quedamos acá. Pero después de que quedó el torneo profesional, llegó el torneo profesional aquí a Colombia, yo creo que aquí siempre hemos estado todos y aquí vamos a estar hasta cuando lo podamos practicar. Momentos especiales en la vida de una persona entregada al deporte hay muchos. Pero sin duda alguna, este también fue un momento que se quedó grabado no solo en la memoria de William, también en la de toda Colombia y todos los seguidores del microfútbol en el mundo entero. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su carrera como deportista, como salonista? Recuerdo de pronto haber quedado campeón mundial en el 2011 aquí en Bogotá. Recuerdo el tercer gol que hice que... de honor a mis padres, ya que de allí es donde viene el apodo de panadero. Hice el tercer gol del mundial en la final y me coloqué un gorro de panadero. Qué bien rompió ahí Colombia la defensa paraguaya. Sí, es hacer monótono el partido y sorprender. Eso es lo que intenta Colombia. Van 3 de Colombia, Camilo, el toque en corto, dispara al marco, la bola al fondo de la portería, colombianísimo Panadero, gol. Colombianísimo Panadero, el pase del Camilo Gómez. Alegría colombiana, 3-0 la cuenta. Preciosa definición de Estupiñán, que encuentra premio a su prolongada carrera alimentando nuestro fútbol de salón con un gol en la final. Yo creo que de pronto yo no soy de las personas que sirva para hacer esto, pero mis compañeros me motivaron, me convencieron, me consiguieron el gorro y me dijeron hágale, si convierte un gol se lo coloca. ¿Quién se levantó el gorro? El gorro lo consiguió Santofimio. Me tocó meterme a la cocina del Hotel Tequendama, donde estábamos hospedados en Bogotá. Le pedí, le supliqué al panadero de que me regalara el gorro que tenía puesto. Tuvo la oportunidad de marcar uno de los goles y ahí fue cuando se vino la celebración con el gorro de panadero. Y apenas convertía el gol un compañero, el otro arquero Zapata ya lo tenía listo, entonces yo creo que son cosas que los motivan a uno a seguir practicando este deporte, a motivar a la gente que lo practiquen. Ahí vemos la reiteración, porque cree que le va a patear por ahí. Pero mire cómo la precisión, levanta la cabeza y se la acomoda ya, alcanza el portero a meter ahí su pierna, pero va con destino de gol y es la celebración del panadero. Esta va a aparecer en todos los diarios. Le aseguro que ese sombrero va a ser historia, va a aparecer en los titulares de los noticieros, por supuesto, el panadero con su gorro. Con esta camiseta fue con la que levantaron el Mundial, la Copa del Mundial. Sí, señor, yo creo que son momentos, digamos, de felicidad de uno, digamos, muchos jugadores quisieran tener la oportunidad de jugar estos mundiales, pero gracias a Dios de pronto tuve la oportunidad y yo creo que demostré todo lo que le ha aportado este deporte y fue una felicidad para nosotros. ¿Cuántos goles de mundial tiene esa camiseta? Bueno, que no recuerde bien, pero yo creo que por lo menos unos por ahí 12 goles yo creo. Colombia quiere título, lo está logrando al marco, golazo. Panadero, gol. Colombianísimo el panadero, panadero no perdona. Y a celebrar Colombia entera este segundo título del Mundial de Fútbol de Salón. En Radio La TV comenta Andrés Páez y Fernando Mejía. La mejor manera de cerrar este partido, volviendo a levantar al público de las gradas, volviendo a festejar otro gol de Colombia. Esa es la diferencia que hay entre un equipo y otro. El mejor equipo del mundo viste de amarillo, azul y rojo. Toda la vida me gustó este número 7. De pronto, cuando comencé en
un mundial interclubes en el año 99 con Saeta. Yo iba a coger el 11, pero en ese tiempo jugaba Juan Carlos Cañón. Jugaba con el número 11 y quedaba el 7, entonces yo cogí el número 7. Pero todo deportista sabe que además de las alegrías que se viven, de todos los recuerdos bellos que deja la práctica de cualquier disciplina, también hay momentos difíciles que dejan huella en el corazón y que no son tan fáciles de olvidar. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles en su carrera? Bueno, difíciles de pronto hay muchos, pero digamos, difícil fue de pronto no haber sido convocado ahorita para el Mundial en Bielorrusia, después de haberle aportado a la selección en el 2011. Muchos de mis compañeros, la mayoría, fueron al Mundial de Bielorrusia en el 2015. Yo creo que eso fue difícil para mí. Cuando no estuve en este mundial yo me retiré un poco de jugar, practicar este deporte, me alejé, no lo volví a jugar mucho tiempo, pero lo mismo, ahí ya de pronto tengo muchas personas que siempre han estado conmigo, me motivaron a que siguiera, que de pronto esos son momentos y cosas que suceden en la vida. De pronto fue muy difícil para mí, pero bueno. Y dicen que el deporte siempre da revanchas, y luego de no estar en Bielorrusia, la vida le dio la oportunidad a William no solo de regresar a un mundial y de ser parte nuevamente de una selección nacional, también tuvo la oportunidad de decirle adiós a la camiseta de Colombia junto a otro grande del fútbol de salón, John Jairo Pinilla. Bueno, yo creo que más de regreso a la selección, yo creo que esta es una felicidad, algo importante para mí. Volver a la selección después de 8 años, como se dice, de pronto a ningún jugador le suceda esto. Que si estamos acá fue porque nos preparamos bien para ir a este mundial. En un mundial no va cualquier jugador, creo yo. Es algo importante, ya que mi hijo, yo creo que Adrián ha sido parte fundamental para que yo esté nuevamente aquí. Mi esposa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos han sido personas que a pesar de las cosas siempre me dicen no, hágale y bueno, aquí tengo la oportunidad de estar nuevamente. Así que lo único que quiero pedir es un aplauso prolongado, largo, como lo que se mereció toda la vida. Y ahora un honor para Panadero igual.
aunque William aún tiene mucho por darle al fútbol de salón, el tiempo no se detiene. Ya a sus 40 años, luego de decirle adiós a la selección y de haberlo ganado prácticamente todo, ¿qué pasa por la cabeza del popular panadero cuando se le menciona la palabra retiro? Ese momento al que ningún deportista profesional jamás quisiera llegar. Esto nos dijo. No, yo creo que ya de pronto uno le va a hacer mucha falta practicar este deporte, ya de pronto lo va a practicar uno, pero muy poco. Yo creo que de pronto sería duro para uno tanto tiempo, juegue aquí, juegue allá, pero bueno, yo creo que yo a este deporte le di muchas cosas, di muchos ejemplos de vida. Si me retiro ya quedo contento de todo lo que he hecho en todas las canchas de Bogotá, del país, de lo que hice con la selección por fuera. Y no, lo único que yo me puedo retirar es diciendo que es con felicidad. Son muchos los salonistas que se ganan la vida jugando un partido aquí, un partido allá. ¿Y qué pasa cuando se lesionan o por alguna razón tienen que parar de jugar? Es una situación difícil que muchas veces no tiene una respuesta sencilla. Por eso, es muy bonito ver cómo muchos de estos ídolos del fútbol de salón también están encontrando oportunidades y proyectos que les están ayudando a tener otras fuentes de ingresos. Aprovechamos también para visitar una iniciativa de William y su familia que le está permitiendo seguir siendo parte del microfútbol, ya no como jugador, pero sí como empresario. Yo creo que ha sido algo importante también para mi familia, para nosotros. Y bueno, aquí vamos a ver qué es. Estamos aquí en Max Sport, ya es muy distinto a lo que jugamos, pero tiene que ver también con esto, con el fútbol de salón. La decidimos llamar Max Sport por los nombres de nuestros hijos. M de Mateo, el hijo de mi hermano, la A, Adrián, el hijo de William, y la X de Xavi, que es mi hijo. Entonces eso va ligado al nombre de Max Sport. Y también aprovechamos nuestro paso por Bogotá para entregarle un reconocimiento especial a William por todo su aporte al deporte colombiano. Junto a la selección de futsal de la Universidad Cooperativa de Colombia, así le rendimos honor a uno de los jugadores más grandes y más queridos del microfútbol colombiano. Lo que queríamos hacer hoy era realizar un partido simplemente para rendirle homenaje a él, rendirle un homenaje por los más de 20 y tantos años que lleva en este deporte, por todo lo que le ha dado al fútbol de salón, al deporte colombiano, por hacer parte de esa generación dorada del fútbol de salón que le ha traído tantas alegrías y tantos triunfos al país. Entonces quiero que le regalemos a William un aplauso bien grandote, bien merecido. Este muchachón, el hijo, entonces entregarle este pequeño reconocimiento para una leyenda del deporte colombiano. Entonces, muchachos, un aplauso. Una vez más agradeciéndoles a ustedes por el tiempo, por estar aquí mojándose un poquito, y a William por habernos regalado este momento, haber venido hasta acá. Sabemos que lo esperan 10 partidos esta noche, pero la verdad que es un privilegio y un honor tener a personas como él tanto en el terreno de juego como fuera, porque es un caballero. Gracias por esto. Yo creo que son muy pocas las personas que de pronto se interesen en esto, de hacerle esto a una persona. Gracias, de todas formas, muy amable. Willy. Gracias. Una fotico, sí. Claro. Sí, hágale, claro. Buena, papá, gracias. Gracias por ponerse en estas. Vamos, hijo. Vamos a tomar una foto. Yo paro duro. Así no tengamos seguro y en esto no haya un futuro. Que juega barrios inseguros, tampoco gato por oscuro. Somos más adictos tanto que pide Castro locura. Sí, se puede estudiar allá, no haya un salón, pero no se puede jugar microfútbol sin balón. Aquí no ganan los tenis, un
deseo muchas bendiciones. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Sabios espectáculos que no nombran los diarios. Superpocha no da que sirva de algo la experiencia. Los golpes que nos dieron nos quitaron la inocencia. Vamos por los trofeos a todos los torneos. A ganar y no a que nos... Y aunque este documental es un homenaje para William, también es un reconocimiento para todos aquellos salonistas que le han dado su vida a este deporte y que siguen demostrando por qué en Colombia se juega el mejor microfútbol del mundo. Este deporte para mí es media vida, yo creo. ¿Por qué es tan importante en Colombia el microfútbol? Por la facilidad para practicarlo y por los grandes títulos que ha obtenido. Tenemos ídolos, tenemos grandes figuras como John Jairo Pinilla, William Estupiñán, Santofimio, jugadores que tienen títulos mundiales encima, que han salido de esos barrios populares y que tienen mucha afinidad con los aficionados. Entonces, un deporte necesita eso, títulos mundiales e ídolos, y el microfútbol cuenta con eso. Este deporte me ha brindado muchas alegrías, me ha dado muchos beneficios personales, económicos, sociales. Para mí personalmente, el micro es todo, es lo que me ha dado todo, lo que me ha dado mi familia, lo que me ha dado mis hijos, lo que me ha dado, creo que gran parte de mis cosas. Creo que el micro para nosotros lo es todo. Creo que la única recompensa que nosotros podemos brindar y podemos dar es compartir todo eso que hemos aprendido y todo eso que hemos vivido a otras personas, a otros chicos. Este deporte para mí es el futuro de mi familia, el futuro de mi hija. Me lo ha dado todo. Para mí el micro es una gran parte de mi vida, es mi pasión, me lo dio todo. El deporte me volvió una persona profesional. El microfútbol es una unión de todo, de familia, esfuerzo, disciplina, sacrificio. Es con lo que llevo ganándome la vida 22 años. Gracias a esto tengo mis grandes amigos, gracias a esto pude vivir, gracias a esto pude conocer países, pude conocer gente, pude representar a mi país. Entonces todo esto en una sola palabra es mi vida entera. Si volviera de pronto a nacer, volvería a jugar fútbol de salón. Bueno, gente, muchas gracias por habernos acompañado en este especial y no me puedo despedir sin agradecer con el corazón a todos los que participaron y aportaron su granito de arena para que esto fuera posible. Y sobre todo a William, por su tiempo, amabilidad, disposición, gentileza y por ser un campeón. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube de Alfa y seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo gigante, nos vemos muy pronto y una vez más, muchas gracias Panadero por todo su legado. Me gustaría también tomarme este momento para agradecerle a William por el tiempo, por permitirnos estar acá en su casa, en el lugar en donde creció, mostrándonoslo, compartiendo todas estas vivencias, experiencias. Y además porque para nosotros es muy importante, porque esto es como el comienzo de un proyecto en el que vamos a estar hablando con leyendas y personas que han dejado una marca en el deporte colombiano. Y queríamos comenzar con William porque lo conocemos no solo pues, como la figura que es en el deporte, sino también como persona. Entonces agradecerle a William por el tiempo y la verdad que este es un pequeño homenaje y un pequeño honor que queremos hacer a la carrera, a todo lo que le ha dado al deporte, al fútbol de salón, al deporte colombiano. No, Andresito, no, antes primero que todo, no, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de hacer esto y yo creo que esto es importante para uno como jugador y como persona, porque de pronto ahí es donde uno se da cuenta que durante su carrera ha demostrado la clase de persona que es para que lo tengan en cuenta en esto. Listo, Willy, pues muchas gracias. Gracias, Andresito.